Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Un poquito después de las 3 de la tarde. Hoy es martes 7 de julio del año 2020 en el municipio de Copacabana, Antioquia. Nuevamente cumpliendo esta cita de leer la palabra en compañía de mis hermanos, de mis hermanas. Dándote gracias, Señor, por tu misericordia, dándote gracias, Señor, por ese día, bendito Dios, en que tú entregaste tu vida, doloroso, ese día que tú entregaste tu vida por nosotros, nos salvaste, derramaste hasta la última gota de tu sangre, pagaste con la muerte tuya, Señor, por nuestros pecados. Hoy vamos a leer el capítulo 27, continuamos en el capítulo 27, que tiene 66 versículos. Vamos en el versículo 32 y yo creo que vamos a ir hasta el 54. Y ya el día lunes de la próxima semana, Dios mediante, hermana Luz Mary, Dios le bendiga. Gracias por cumplir esta cita a esta hora para poder estar leyendo y alimentándonos cada día más de la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Vamos a orar dándole comienzo a este tiempo diciéndole al Señor gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, bendito Dios. Siempre estás obrando, Señor, siempre te estás moviendo a favor de nosotros, Señor. Siempre nos estás hablando, bendito Dios, a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por este espacio, Señor, que tú me has regalado, bendito Dios. Este espacio, Señor, que es el cuarto de oración, donde yo puedo sentarme, hacer los devocionales, inclusive con mi familia, Señor. Leemos aquí la santa palabra. Aquí me siento al piano también para adorarte con mi voz, Señor, para practicar las alabanzas, las adoraciones que voy a cantarte, Señor. Pero igualmente me siento gozoso, bendito Dios, porque has sostenido, has sido fiel, misericordioso, Señor, y has visto con buenos ojos a mis hermanos, a mis hermanas, a la hermana Luz Mary, a su familia, a mis pastores, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Ayer fue un día doloroso, la lectura de lo que leímos ayer, Señor, a mí me golpea mucho mi corazón, y hoy es el día en que vamos a leer acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Estamos en el capítulo 27, versículos 32 en adelante. Vamos a leer, Dios mediante, hasta el 54, y el próximo lunes, si Dios nos presta la vida, estaremos terminando el capítulo 27 y empezando el 28. Y ya con el capítulo 28 terminamos el Evangelio según San Mateo, y ya tendremos que empezar ¿con qué? Con el siguiente evangelio, que es el evangelio según San Marcos, que de hecho es el primer evangelio que se escribió. Le hago un adelanto. Padre mío y Señor mío, por este tiempo maravilloso te doy la gloria y la honra a ti. Voy a leer tu santa y bendita palabra, Señor, en tu nombre, en el nombre de ti, Padre Santo, en el nombre tuyo, Jesús, Hijo de Dios, en el nombre del Hijo, y bajo tu dirección, Espíritu Santo. Yo te pido que nos lleves en este tiempo, no retrocedas a ese momento tan doloroso, pero al mismo tiempo lleno de victoria, porque fue ese momento de victoria donde tú, Señor Jesús, pagaste por nuestros pecados. Pagaste con tu vida allá en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a leer entonces
capítulo 27, versículos 32 en adelante. Recuerde, ayer veíamos en el versículo 31, le voy a leer el versículo 31 para que podamos empatar, y dice: después de haberle escarnecido, discúlpeme, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermana Cecilia, Dios le bendiga, qué gusto, a pesar de que no la puedo ver personalmente, qué gusto saber que está acompañándonos. Versículos 36. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. En Dios. Líbrele. Ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermana Leida López, Dios le bendiga. Qué gusto que nos esté acompañando. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban
María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Alabado y glorificado sea el Señor. Este es un relato tremendísimo. Este es un relato tremendísimo. Miremos el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y le obligaron a que llevase la cruz. Volvamos un poquito atrás. Volvamos un poquito, hermana Nuri, Dios le bendiga. Volvamos un poquito a lo que estuvimos leyendo ayer. De cómo el cuerpo de Jesucristo, después de los latigazos que recibió, recuerde que los látigos romanos al final tenían unas terminaciones en huesos y en metal que se incrustaban en la piel, y cuando volvían a jalar arrancaban, destrozando la piel, destrozando músculos, destrozando tendones, dejando inclusive a veces a la vista los huesos e inclusive hasta los intestinos, ¿verdad? Jesús, si usted lee en Isaías 53, Jesús estaba totalmente desfigurado. A Jesús lo azotaron prácticamente hasta la muerte, ¿sí? Prácticamente hasta la muerte. Y vemos aquí que era era tan cruel estos azotamientos que la mayoría quedaban lisiados de por vida. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, al recibir la cruz, su cuerpo ya estaba tan golpeado que no pudo soportar la carga de la cruz. Y entonces, ¿qué fue? Que vieron a este hombre Simón de Cirene y tuvieron que obligarlo a que tomara la cruz y le ayudara a Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Esta región de Cirene queda al norte del África. La cruz, hermano Antonio, qué gusto también que nos estés acompañando, gracias. La cruz pesaba entre 14 y 18 kilos, ¿verdad? A pesar de todo, usted podría decir, tampoco era tan pesada. Pesaba. Usted cargar 18 kilos es pesado, pero después de todo lo que Jesucristo había tenido que soportar, 18 kilos es un gran peso. Y la verdad es que el Señor nos prepare a todos y todos los días para llevar esa cruz que nos ha asignado a cada uno. Y no solo llevarla, sino llevarla con alegría, con júbilo, y seguirle a Él. Y no desmayar, porque a pesar de todo lo que le había sucedido a Jesucristo, después de su cuerpo haber sido azotado de la forma que fue azotado, y todo lo que pasó, Él no desmayó. Él dijo, es que todavía no he cumplido mi misión. Y qué importante es darnos cuenta que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar del dolor que usted tenga en su cuerpo, a pesar de la enfermedad que usted pueda tener en su cuerpo, a pesar de las situaciones, usted y yo no debemos desmayar en la misión y en la cruz que el Señor nos ha dado para cargar esa cruz y llevarla hasta el final de la misión que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Bendito sea el Señor. Dice que le obligaron, ¿verdad? Recordemos que la cruz era un símbolo de maldición. Maldito aquel que es colgado en el madero. Y nadie quería cargar la cruz. De hecho, en el pueblo judío, cargar la cruz era un hecho de maldición. Ya eso infligía pena de muerte, ¿verdad? Entonces,
Jesús ya había perdido mucha sangre estaba, era una bola de sangre, bendito sea el Señor, era un solo hematoma, bendito Dios, desfigurado, oh Señor bendito, debilitado, pero aún así siguió, porque Él no iba a dejar su misión, la misión con la cual vino a la tierra, no la iba a dejar sin concluir. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y podríamos preguntarte, ¿no era suficiente con todo lo que ya había tenido que soportar? ¿No era suficiente todo el dolor, toda la traición, todo lo que había tenido que estar soportando en este último tiempo? ¿Ya no era suficiente? Pues déjeme decirle que no. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él debía pagar con su vida por nuestros pecados, derramando hasta la última gota de su bendita sangre. Y la dádiva en Cristo Jesús es que vida eterna. Pero Él tenía que pagar con su vida por nuestros pecados. Cuando contemplamos su muerte, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, vemos reflejado ese tipo de amor con el que Él nos amó. Ese amor que no es envidioso, ¿verdad? Ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo soporta. Como dice, como escribe el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, todo un capítulo dedicado al amor, la preeminencia del amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Alabado y glorificado sea el Señor. Pero ese es ese amor. Es ese amor incondicional, que no importaba el dolor que ella estaba sufriendo. Él sabía que debía entregar su vida por nosotros. Bendito sea el Señor. En el versículo 33 vemos un nombre que es el Gólgota, ¿verdad? El Gólgota es el término que se utilizaba en arameo para la palabra calavera, en arameo. Y es muy posible que llevara ese nombre allí, ese lugar, porque era el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones y al parecer se encontraban muchas tumbas ahí, ¿verdad? Este versículo 34 que vemos, la vinagre con hiel, déjeme decir que eso era una mezcla que podía llegar a ser venenosa. Entonces le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, él dejó de beberlo, como dice aquí la palabra, no quiso beberlo más, ¿verdad? Dice mi hermano Antonio, qué bonito, dice: Séneca el joven utilizó antes la frase infelix lignum, que quiere decir madera infortunada, para referirse a la cruz. Por eso la crucifixión era considerada como la forma más vergonzosa y humillante de morir. Amén, amén, así es. Esto era una cosa tremenda. Gracias, Antonio, por tus... y la hermana Luzmere dice: el amor de Dios nunca se acaba por nosotros, gloria al Señor. La crucifixión era la muerte empleada, era una muerte empleada solamente por los romanos en este momento, muy terrible, y aparte de eso, miserable. Déjeme decirle que se ponía la cruz en el suelo, a la persona la ponían sobre la cruz, le clavaban, lo clavaban de pies y de manos, o de manos y de pies, y entonces la levantaban y la firmaban de forma vertical, ¿verdad? De modo que el peso del cuerpo
colgara de los clavos hasta que la persona, el sufriente, muriera de asfixia y con un dolor inexplicable, un dolor tremendo. De hecho, el historiador judío Flavio Josefo relata que las crucifixiones eran unos actos de crueldad inimaginable, y se tenía la costumbre de avergonzarlos, aparte de eso, poniéndoles un letrero encima que notificara el delito por el cual estaban siendo ejecutados. Miremos el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí, y aquí vemos entonces como Mateo hace uso del Salmo 22 repetidamente durante este relato, y aquí está precisamente mencionando el Salmo 22, versículo 18, mostrando así como lo escrito acerca de Jesús se iba cumpliendo. Como dice lo dicho por el profeta, se iba cumpliendo a cabalidad todo lo que los profetas habían escrito acerca de Jesucristo. Se iba cumpliendo con toda la exactitud, ¿verdad? La causa, el complemento en el libro del profeta, usted puede leerlo para complementar todo esto en el capítulo, en el libro del profeta Isaías, capítulos 52, versículo 13, e inclusive se puede ir hasta el capítulo 53, y todo el capítulo 53 nos habla de lo que Isaías ya había escrito acerca de este momento. Bendito y alabado sea el Señor. La causa que le fue escrita en latín a Jesús, el letrero que tenía Jesús, es un acrónimo que dice INRI, y es la sigla de la frase latina Jesus Nazarenus Rex Judaerum, que quiere decir Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, ¿verdad? Y por eso la I de Jesús, la N de Nazarenus, la R de Rex, de Rey, y Judaerum, que quiere decir de los judíos, ¿verdad? El versículo 38, vemos al Salvador, bendito sea el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, entre dos delincuentes. ¿Entre dos qué? Entre dos ladrones. El hombre que había sanado, el hombre que había liberado, el hombre que había enseñado, ahora estaba siendo ¿qué? Crucificado. Estaba, como dice nuestro hermano Antonio, estaba siendo llevado a la forma más vergonzosa y humillante de morir. Este hombre que lo único que había hecho era mostrar el reino de Dios en la tierra, y precisamente en medio del pueblo judío, trayendo liberaciones, trayendo sanidades, enseñando el reino de Dios, ahora estaba siendo pasado de la forma más vergonzosa y humillante. Estaba siendo crucificado, lo cual representaba lógicamente un símbolo de ¿qué? De maldición. Vuelvo y le repito, como dice la escritura, maldito aquel que es colgado en el madero. Y esto era el castigo más ejemplar que se le podía dar a cualquier malhechor. Oh, bendito sea el Señor. Versículo 39, recordemos que Jesús fue crucificado a las afueras de la ciudad, ¿verdad? Por fuera de las puertas de Jerusalén. Esto lo podemos mirar allá en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 12. Y muchos peregrinos que venían precisamente a esta fiesta de la Pascua pasaban por ahí. ¿Y qué era lo que hacía? Como dice el versículo, le injuriaban y meneaban la cabeza, ¿verdad? Le injuriaban y meneaban la cabeza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Versículo 40.
Vemos en el versículo 40 cómo se burlaban y diciendo, tú que derribas el templo. Y aquí vemos otra vez esta cita que es inexacta, y en 3 días lo reedificas. Él estaba hablando de sí mismo, que a los 3 días él iba a resucitar, y resucitó, venciendo a sí mismo la muerte. Bendito y alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Entonces en el versículo 40 vemos otra vez cómo se burlan de él. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende, ¿verdad? Estaban aquí, bendito sea el Señor, burlándose e inclusive de sus manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Ya se habían olvidado de todo aquello que Jesucristo había hecho con ellos, sanándoles, liberándoles, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí Mateo hace nuevamente una relación del Salmo 22, de los versículos 6 al 8, versículos 41 al 43, los máximos líderes religiosos, fariseos, escribas, también se burlaban. A otros salvó, le decían a otros salvó, si eres el rey de Israel, baja de esa cruz y te creeremos, ¿verdad? Porque hasta aquí no habían creído. Hasta aquí no habían creído. Entonces le decían, si eres el Hijo de Dios, muéstranos, bájate de esa cruz. Bendito sea el Señor. Todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tuvo que pasar. Y la declaración del 43, ya se meten con Dios el Padre. Confió en Dios. Le decían, confió en Dios, ¿verdad? Líbrelo ahora si le quiere. Hágame el favor. Un tremendo y grosero desafío a Dios Padre, a Él mismo, ¿verdad? Confió en Dios. Ahora si el Padre lo quiere, pues que lo libre, ¿verdad? Si es que es el Hijo de Dios, pues que el Papá lo libre. Bendito y alabado sea el Señor. La verdad es que por eso el Señor decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le decían, ¿no eres pues tú el Hijo de Dios? Dile a tu papá que te libre. Bendito sea el Señor, qué tremendo. Y aquí de verdad con esta declaración del versículo 30 y 43, uno podría pensar muchas cosas. De verdad que sí. El versículo 44 es el reflejo, ¿verdad?, de la gente. Déjeme decirle que esto se vuelve como una bola de nieve, ¿verdad? Esto se podría llamar como una acción por reflejo, ¿verdad? Como los otros le injuriaban, como los otros le maldecían, entonces estos otros dos que también estaban crucificados con él, también empezaron a insultarlo y también empezaron a burlarse. Es como cuando en una manifestación alguno tira la piedra y entonces los otros inmediatamente empiezan a tirar la piedra. ¿Y qué pasó aquí? Entonces se encendía el fuego, hasta los mismos ladrones que estaban crucificados allí también se dejaron contaminar, y esto es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque en nuestras iglesias, bendito sea el Señor, a veces existe esa murmuración, a veces existe esa envidia, a veces existen esos celos, ¿cierto? Y nosotros no tenemos por qué dejarnos contaminar. Y estos dos señores que estaban ahí crucificados, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, se dejaron contaminar de los sacerdotes, del pueblo, de los fariseos, de los ancianos. ¿Y qué es lo que sucedía? Que empezaron igualmente a injuriarlo y a burlarse de él. Y empieza aquí la hora sexta, que eran las 12 del día, hasta la hora novena, las 3 de la tarde, donde hubo tinieblas, y no se refiere precisamente a un eclipse solar. No estamos hablando, hermana Ana Janet García, Dios le bendiga, no estamos hablando precisamente de un eclipse solar, sino de una manifestación sobrenatural de desaprobación de Dios el Padre y su juicio sobre la humanidad por crucificar a su amado Hijo. Bendito sea el Señor. Estas tinieblas, vuelvo y le digo, no se refiere precisamente
a un eclipse solar o algo natural, es algo sobrenatural. Son palabras y donde vemos en el versículo 46 como el Señor clamando a gran voz, bendito sea el Señor. Imagínese este hombre en esa santidad, recibir sobre sí todos los pecados de la humanidad. Bendito Dios, era un hombre, Jesús tenía esa relación con su papá tan fuerte, y en este momento él se siente desolado, se siente solo, a tal punto que le dice, Dios mío, o le está diciendo, Elí, Elí, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, bendito sea el Señor. Vuelvo y le digo que estas son palabras en arameo, en hebreo arameo, que era el idioma que Jesucristo y que Jesús hablaba a diario. Nuestro pastor Carlos Julio García nos está acompañando también. Pastor, muchas gracias. Y aquí hace un aporte que dice, el universo sintió vergüenza. Amén, así es, el universo. Y vemos en el versículo 47 que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ve, este está llamando es a Elías, ¿no? Y la pronunciación entre Eli y Eliyahu, que es Elías, trajo como esa confusión, ¿verdad? Esa confusión, pensando que no estaba llamando, no estaba diciendo Dios mío o Dios santo, sino que estaba llamando al profeta Elías, que en hebreo el nombre es Eliyahu. Entonces, en medio de toda esta consternación, de toda esta situación que estaba pasando, pues se confundieron, pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Y vemos que le dieron vinagre. Entonces, en el versículo 48, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Déjeme decirle que este vinagre era un vino barato. Así, de sencillo. Era una bebida que tomaban a diario los judíos y los soldados romanos. Con las comidas quitaba la sed, y era lógicamente mucho más económica que el vino. Esto es lo que vemos aquí. Versículo 50 dice que volvió Jesús a clamar a gran voz. ¿Y qué fue lo que hizo? Entregó el Espíritu, ¿verdad? Aquí vemos escrito el Espíritu con minúscula, por lo tanto estamos hablando del espíritu del hombre, pero fíjese que a pesar de la situación en la que él se encontraba, recuerde usted cómo debió haber estado la humanidad del cuerpo de Jesús después de todo lo que había soportado a manos de los soldados romanos, con esos latigazos. Recuerde usted cómo estaba el cuerpo destrozado, un hematoma total, un hinchazón desfigurado. Imagínese cómo era en la humanidad y el cuerpo de Jesús en la cruz, ¿verdad? Imaginémonos esa parte, pero a pesar de todo, él estuvo consciente de entregar el Espíritu. En tus manos, Señor. Aunque si se da cuenta, el relato de Mateo no tiene una serie de palabras y de frases que seguramente leeremos en algún otro evangelio que es un poco más contado, más ampliado, digámoslo así. Aquí Mateo cuenta muy someramente todo, pero a pesar de todo, Jesús estaba y entregó su Espíritu, ¿verdad? Versículos 51 al 53. Esto ya es una situación tremenda. Esto es una situación, todo lo que se sucede y lo que se relata en estos 3 versículos. Dice el hermano Antonio que una vergüenza le está contestando a nuestro amado pastor Carlos Julio, y le dice, una vergüenza que aún no podemos ocultar, mi pastor. Así dice, versículos 51 al 53, todo lo que se sucede y se relata en estos 3 versículos
es absolutamente impresionante. Se rasgó el velo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote, se abrió para todos, y ahora usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Alabado sea el Señor, como dice la carta a los Hebreos allá en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Verdad? Versículo, imagínense todo esto que sucedió en el versículo 51. Se abrieron los sepulcros, ¿verdad? Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Y saliendo de los sepulcros, esto sucede que después de la resurrección de él. Pero mire todo lo que sucede. Bendito sea el Señor. El Señor vence la muerte. 3 días después el Señor resucita, y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también resucitaron y se mostraban en la ciudad santa. Usted se puede imaginar, esta situación es absolutamente impresionante, ¿verdad? Y como dicen en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechos, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este sí era el Hijo de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Imagínense, tienen que ver para creer. Alabados, como dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y el centurión tuvo que haber sentido todas las manifestaciones del terremoto, ver la oscuridad, una oscuridad a las 3 de la tarde que no era precisamente un eclipse solar, ¿verdad? Entonces, imagínense esta situación. Esta fue una situación, seguramente escuchar el revuelo que había. También, discúlpeme que estaba aquí buscando mis apuntes, este revuelo que tenía que escucharse, a pesar de que esto fue por fuera de las puertas de Jerusalén, pero eso tuvo que haberse escuchado, los gritos de la gente. Imagínense el velo rasgándose por la mitad. Bendito y alabado sea el Señor, ¿cierto? Los muertos se levantaron hasta que finalmente la gente tuvo que reconocer verdaderamente este era el Hijo de Dios. Versículos, ya estamos terminando, versículos 55 al 56. Las mujeres, a pesar de ser aparentemente, déjeme decirle, aparentemente más frágiles, se arriesgaron, porque al fin y al cabo la gente, las mujeres que vemos aquí mencionadas, la gente sabían que eran seguidoras y servidoras de Jesús, pero ahí estaban, ¿verdad? Aunque de lejitos, pero ahí estaba. Cosa que algunos de los que deberían haber estado no estuvieron, ¿verdad? María Magdalena, la cual Jesús de la cual habían salido 7 demonios, y su vida había sido transformada por ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. Está María, la otra María que dice aquí, la mamá de Jacobo y de José, pero también la mamá de Jesús. Ella era, y también vemos aquí a Salomé, que era la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? O sea, de Juan y de Santiago, que también le decían Jacobo. Estos eran también, por allá vemos en otro evangelio que les tienen por sobrenombre los hermanos Boanerges, ¿cierto? Los hijos del trueno, porque al parecer su carácter y su forma de responder era como los hijos del trueno, ¿verdad? Contestaban como que con 2 piedras en la boca. Sí, Señor, pero también ellos, por esa relación y ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, igualmente fueron transformados, así como usted y yo estamos siendo. Todavía estamos en construcción, pero gracias al Señor y gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, usted y yo cada día estamos siendo transformados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estas palabras. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, hermano Antonio. Gracias,
pastor Carlos Julio García, gracias hermana Leida López, gracias hermana Nayané, gracias hermana Luzmeri, gracias hermana Cecilia, hermana Nuri, a todos ustedes, Dios les bendiga. Recuerde que hoy a las 6 de la tarde estamos nuevamente orando por nuestras necesidades. Por lo tanto, qué rico que nos conectemos todos para estar orando por aquellas situaciones y por los hermanos, las necesidades de los hermanos. Vamos a despedir este tiempo. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos la gracia, Señor. Hoy hemos podido leer, Señor, cómo llegaste al final de esa misión por la cual fuiste enviado a la tierra. Aquí, en este evangelio, no están esas dos palabras que dice consumado es, pero fue allí, Señor, donde tú, victorioso, Señor, saliste victorioso a pesar de que quisieron frenarte a punta de latigazos para que no pudieras llegar, pero tú sabías que la conclusión de todo era morir en la cruz para resucitar al tercer día y así vencer el pecado, vencer la muerte. Oh, aleluya. Te doy gracias, Señor, bendito Dios, por recordarnos, por enseñarnos y mostrarnos todo el sacrificio que hiciste por nosotros, para que verdaderamente nosotros tomemos conciencia de todo lo que tú hiciste, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por mis pastores, te doy gracias por los líderes, te doy gracias por todos aquellos, bendito Dios, que hemos sido apartados de este mundo, que hemos sido apartados del pecado por tu gracia y tu misericordia, y que hemos sido limpiados por tu sangre bendita. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Nos vemos, si usted desea, a las 6 de la tarde, y si no, le espero el próximo lunes para que terminemos de leer este capítulo 27. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga.